El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que analiza las claves de la política internacional y sus impactos para México. El día de hoy ponemos todos nuestros ojos y nuestra atención en una jornada electoral clave, las elecciones pasadas en Turquía, en donde el actual presidente Recep Tayyip Erdogan consigue la reelección y un mandato por 5 años más, después de haber estado en el poder durante 20 años y quien anticipa quedarse hasta el año 2028. Pero, ¿qué impactos tiene todo esto para la geopolítica global? En este programa analizamos las claves de la victoria de Erdogan, su destino político, así como nos preguntamos sobre el declive económico, la cuestión kurda y el gran sentimiento ultranacionalista y antimigrante de los turcos. Les pido por favor que me acompañen. Erdogan, el líder del Partido Justicia y Desarrollo, ha acaparado la escena política turca desde el año 2003. Fue primer ministro durante 11 años y luego saltó a la presidencia en el 2014. Desde ese cargo organizó un referéndum constitucional que le permitió postularse por 2 mandatos de 5 años para gobernar hasta el 2028. En las elecciones del 2023 ganó en segunda vuelta electoral como candidato de la Alianza Popular, que incluyó a su partido Justicia y Desarrollo, el Partido de Acción Nacionalista y otros partidos más pequeños. Esta alianza se enfrentó al bloque anti-Erdogan encabezada por Kemal Kılıçdaroğlu, el candidato de la oposición unida, que bajo el paraguas de 6 partidos políticos perdió el balotaje el pasado 28 de mayo por más de 4%. En Turquía se alarga la estancia del poder de Recep Tayyip Erdogan después de la celebración de las pasadas elecciones en segunda vuelta electoral del 28 de mayo. El presidente que alarga su estancia durante 5 años más con un nuevo mandato. Y para hablar de este importante tema, me permito presentar a nuestros invitados del programa de hoy. Estamos grabando desde el Hotel Marquis en la Ciudad de México. El doctor Gilberto Conde, él es investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, y nos acompaña Daniel Ocampo, analista internacional. Bienvenidos. Gracias. Gilberto, se celebra en este 2023 una de las elecciones más importantes del año, que fue en Turquía. Sin embargo, antes de empezar a desmanejar la importancia de esta elección, en donde ya hubo un resultado electoral para un nuevo mandato de este presidente, ¿por qué Turquía es un país clave y por qué tenemos que tenerle una mirada sostenida en el tiempo y no accidentada? Bueno, Turquía, como los propios turcos les gusta decir, es un puente entre Europa y Asia. No solo Turquía es puente entre Europa y Asia o entre Europa, Asia y África, pero Turquía es un país muy importante porque sí tiene frontera terrestre con Europa y tiene frontera terrestre con Irán, con Irak, con Siria y está, pues sí, en las puertas de Asia. Es un país que en los últimos 25 años ha tenido una expansión económica muy importante, sobre todo en la primera década de este siglo, y que tiene que ver justamente con una capacidad de manejar esta ubicación, de conectar los mercados europeos con los mercados asiáticos y del Medio Oriente. Y también eso le permitió a toda una clase media subir, enriquecerse, convertirse en una nueva clase adinerada, industrial, pero en el este de Turquía o en el centro de Turquía, que era una parte que estaba un poco deprimida económicamente antes.
Entonces es un país muy interesante por eso y que además es miembro de la OTAN, por lo tanto del bloque occidental proestadounidense, pero que ha empezado a jugar también en el tablero de Rusia y es un país muy interesante por muchos motivos que lo ubican como al frente de muchas cuestiones que están ocurriendo a nivel mundial hoy. Daniel, ¿estás de acuerdo? ¿Tiene un distintivo geopolítico que lo hace en un país sui generis? Estoy de acuerdo con el doctor Conde. Decía Napoleón Bonaparte que si el mundo fuera un país, la capital sería Estambul. De esa magnitud es la importancia de Turquía. Por el Bósforo, que es la división marítima entre Asia y Europa, pasa el 25% del comercio a nivel mundial. Entonces, eso lo hace también un punto estratégico para el comercio, para la política. Regresando al interior de Turquía, tenemos que ver que a partir de 2016-2015, cuando la Unión Europea pues, empieza un tanto a congelar las negociaciones para que Turquía entre a la Unión Europea, Turquía crea una nueva política exterior y empieza a voltear a todos estos, toda Asia, toda África del Norte, todos los territorios que eran controlados por el antiguo imperio turco-otomano. Entonces eso le empieza también a dar a Erdogan un gran papel a nivel internacional, empieza a tener una presencia en todos los lugares y más allá los países y las sociedades musulmanas. Claro, con una mirada puesta en lo internacional, en el posicionamiento internacional de Turquía, Gilberto, Daniel, tenemos que ver qué está pasando al interior de Turquía. Es decir, estos elementos de un país musulmán secular, a veces laico, a veces democrático y antidemocrático, también juegan en este rompecabezas político, Gilberto. Sí, por supuesto. Cuando hubo la primavera árabe en 2011 en muchos países de la región, Estados Unidos mismo veía a Turquía como un modelo, como una alternativa democrática para la región, porque sabemos que ha habido un déficit de democracia muy grande en la región y Turquía no era completamente la excepción. De hecho, hubo una apertura democrática justo cuando entró el partido de Erdogan, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP, llegó al poder en 2002 y Erdogan encabezó el poder ejecutivo desde 2003. Y a partir de entonces empezó a haber una cierta democratización de Turquía. Entonces, en 2011, cuando se da todos estos acontecimientos y hay un reconocimiento de este déficit de democracia en la región, se propone que Turquía sea un poco el modelo a seguir. Y es un modelo, bueno, islamista. Claro. Eso tiene esa particularidad, porque Erdogan, aunque sí... Pero eso le da un carácter seductor. Le da un carácter seductor, sin duda, porque yo creo que los islamistas, digamos, las corrientes políticas de fondo religioso musulmán, tenían un atractivo en todo el mundo árabe, porque habían sido las que habían sobrevivido, digamos, en los periodos estos de autoritarismo, falta de democracia, y como que la gente estaba dispuesta a voltear hacia ese lado. Entonces el modelo turco parecía una opción. Ahora ya hay como muchas más dudas, ¿no? Porque las cosas no evolucionaron en el sentido que esperaba Erdogan en 2011 y digamos que hay varias fuerzas geopolíticas en la región que no estaban del todo de acuerdo con una democratización así fuera, con un tinte islamista y con el referente de Turquía y de Erdogan. Ahora, Erdogan, pensando un poco, Daniel, pues cambia el sistema político. De un sistema parlamentario nos vamos a un presidencial, pasó por un referéndum constitucional. Este cambio también como de cachuchas entre primer ministro y presidente, de alguna manera le dan un distintivo político muy importante a Erdogan. Sí, claro, le dan un distintivo muy importante que lo hace también catapultarse al interior de la República Turca y al exterior.
vendiéndose a sí mismo como el modelo o el representante del modelo islamista, que si bien venía un tanto apagado, un tanto dejado de lado por la situación internacional, islamofobia, etcétera, él se presentaba como el Islam light, el Islam posible, el Islam progresista que podría llegar a tener un cambio en la región. Entonces, eso fue creando mucha apertura a nivel nacional, mucha apertura a nivel internacional, y empieza también a jugar al interior de Turquía, amalgamando varios poderes. Lo podemos ver en las elecciones pasadas, del mes pasado, donde los partidos políticos que participaron en la primera vuelta pues se ven un tanto como partidos satélites, ¿no? Que son más aliados que contrincantes en las elecciones. Daniel Gilberto está comentando de un islamismo light. ¿Cómo pasamos a un islamismo más radical? Es decir, hay una metamorfosis de Erdogan. ¿Por qué? Bueno, digamos que lo que hace Erdogan en realidad, bueno, hay varios fenómenos simultáneamente que se están dando, ¿no? En varias escalas además. Pero digamos que en escala política hay una transición de este islamismo moderado, light, como algunos gustan llamar, pero se combina, paulatinamente Erdogan ha ido bajando en popularidad. Eso es innegable. O sea, él ganaba en los años 2000 las elecciones con porcentajes muy, muy altos. Incluso a inicios de 2010, 11, 12, 13 todavía, él tenía una popularidad incuestionable. Pero esa popularidad ha ido disminuyendo. Su opción ha sido hacer una alianza entre el islamismo, esta corriente política musulmana, de fondo musulmán, a una alianza de esto con el ultranacionalismo turco, que lo representa sobre todo Oğan, pero también Bahçeli, Devlet Bahçeli, que es el líder del MHP, que es el Partido de Acción Nacionalista, que es un partido que tiene sus orígenes en el golpe de Estado militar de 1960, y que es un partido, pues sí, ultranacionalista. ¿Y qué es ultranacionalista? Nos podríamos preguntar, ¿verdad? Ultranacionalista consiste en considerar la nación turca, claro, como superior, pero diferenciando a los no turcos. Entonces, a los kurdos ya son como, o no existen, y si no existen, pues no tienen derecho a existir. Y digamos que los grupos juveniles, las juventudes del MGP, del MHP, eran grupos paramilitares en los años 60 y 70 y 80, que se integraban al ejército para entrenarse como algo muy sabido, muy consciente, y luego iban a las universidades, a los centros de trabajo a atacar estudiantes, trabajadores, a los grupos de izquierda extrema o no tan extrema, a los kurdos, a los alevíes, a las minorías, digamos, ¿no? Entonces, y estas dos corrientes han ido confluyendo, y Erdogan lo ha hecho de una manera muy consciente, sobre todo desde que su partido no alcanzó la mayoría absoluta en ¿cómo se llama? En la Gran Asamblea Nacional Turca en 2015, hace una alianza con los ultranacionalistas para tratar de recuperar esta ascendencia. Inclusive en las elecciones de mayo pasado no consigue la victoria en la primera vuelta electoral. Hubo un histórico balotaje. Ahora, Daniel, desde tu punto de vista, ¿cuál es el secreto de Erdogan? ¿Por qué se convierte en un político infalible? Lleva 9 elecciones consecutivas y no ha perdido. Pues bueno, creo que el punto nodal de Erdogan es ser un híbrido entre las uniones, como bien lo menciona el doctor Conde, entre las facciones islamistas y nacionalistas.
A mí me gustaría solamente ahondar un poco más en lo que comentaba el doctor, que de este lado de las facciones ultranacionalistas, que viene desde los 80, se ha presentado un grupo, un aumento de la presencia de grupos ultranacionalistas que ahora son hijos de segunda o tercera generación migrantes que están en Europa y, al menos en Francia, a inicios de este año, son considerados un grupo terrorista en Francia. Entonces, grupos como los lobos grises, etcétera, que empiezan a desestabilizar los lugares o los planes específicos que van en contra de los planes nacionales. Claro. Y desde tu punto de vista, ¿en dónde le pones el secreto del alargamiento de la estancia en el poder a Erdogan? Bueno, ahí también es complejo, perdón. Todo es complejo. Todo en es Medio complejo. Oriente y todo es complejo hablar de la política global. Es verdad, perdón. Pero digamos, yo lo ubico en dos factores, ¿no? Sí. O en dos series de factores, unos positivos y otros negativos. Positivos, pues esta historia, ¿no? De la que hablábamos con Daniel al inicio de la emisión, que Turquía se va a posicionar a principios del siglo XXI, se va a posicionar como un país importante, un país con una economía con porcentajes de crecimiento anual del PIB del 6, del 7, del 9.9, o sea, del 10%, cosas impresionantes, que también le va a permitir a los musulmanes conservadores y a las musulmanas conservadoras poder portar la pañoleta islámica en cualquier sitio, en las universidades, en los centros de trabajo, etcétera. Todo esto le da un sentido a mucha gente, ¿no? Y eso yo lo ubicaría en el lado de lo positivo. Pero del lado de lo negativo también hay elementos muy importantes que nos ayudan a explicar, sobre todo las últimas victorias. Sí. A lo largo de la década de los 10, o sea, del 11 al 20 y hasta acá, hasta el 23, ha habido una concentración del poder en los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación o han sido comprados o han sido creados por Erdogan y su partido. Ha habido también por medio de juicios y fiscalización excesiva, ha habido un control sobre los que eran independientes. Y además hay una represión contra los periodistas. Antes podríamos decir que a inicios de los 10 o a fines de la primera década se reprimía a los periodistas kurdos. Ahora es más democrático a todos. O sea, turcos, kurdos, a todo periodista un poco opositor se le está limitando, se le mete a la cárcel, se le expulsa del país. Una cosa terrible, hay un monopolio casi prácticamente absoluto de los medios masivos de comunicación en Turquía que le ha ayudado de una manera tremenda, ¿no? Además de jugar con el ultranacionalismo, reiniciar la guerra contra los kurdos, a pesar de que a inicios de la década pasada había habido un proceso de paz, una serie de cosas muy negativas que también se reflejan en un crecimiento de los ultranacionalistas en esta última elección de mayo. Gilberto, en el trasfondo nos estás hablando del sultanato de Erdogan. ¿Estás de acuerdo con ese concepto, Daniel? Totalmente de acuerdo. Muy recientemente, con estas elecciones, la crítica al interior de Turquía decían que ya no iba a ser Turquía, iba a ser Erdoganistán, ¿no? Con ese sufijo del tan, la tierra perteneciente a, ¿no? Afganistán, la tierra de los afganos, etcétera. Entonces, tener el poder, el control de medios de comunicación, tener el control después del intento del golpe de Estado en 2016 de todas las fuerzas militares claro, del país, judiciales. Exactamente, y al mismo tiempo ser la segunda fuerza o el segundo ejército de la OTAN más poderoso, ¿no? En cuestiones de armamento y en cuestión de soldados, de reserva. Entonces eso pues lo va posicionando como, sí, o el nuevo sultán o ya vamos a tener que llamarle Erdoganistán en lugar de Turquía. Además cambió el nombre, ¿no? Sí, a claro. Turquía. ¿Es correcto? Turquía. Sí, es correcto. Son de esos detallitos de manejo publicitario de las cosas. Pero son importantes para estos liderazgos. Creo que sí son muy importantes porque hay que recordar que la visión de Erdogan
desde mi punto de vista, es estar en el centenario de la República Turca y borrar un tanto el legado de Kemal Atatürk, ser ahora él el que represente la cara, el país, ¿no? Que sea él quien lleve las riendas y empezar a borrar estos pequeños detalles, ¿no? Empezar a renombrar, reconceptualizar, reclasificar todo un país, empieza a generar pues lo que muchos en la academia llaman el libris del punto cero. Desde aquí, desde Erdogan, empieza la historia. Estos son los nuevos 100 años de Turquía. Daniel, entonces me estás diciendo que va a gobernar sin límites, tiene un cheque en blanco. Pues quizá un cheque en blanco no. Tenemos que tener en cuenta que en estas nuevas elecciones también tiene la mayoría en el Congreso y tiene una gran alianza con otros partidos. Eso posiciona a Erdogan pues, bueno, en una situación con mucho margen de acción. Ahora, el plan que se puede prever de Erdogan es que está tratando de recuperar la economía turca, ¿no? Que ha venido desde 2018 de picada en cuestiones de inflación, en cuestiones de precios, etc. Entonces... Está feliz que la bajó de 80 a 47% la inflación. Sí, exactamente. Sí. Por poner solamente ejemplos muy específicos, en 2018 la paridad peso-lira turca eran 5 pesos una lira turca. Hoy, en esa paridad, son 84 centavos de peso mexicano. Tú viviste allá, ¿verdad? Sí, en claro, Turquía. sí, estuve por allá. Entonces me tocó esa parte, ese inicio de la devaluación turca cuando, o sea, el dólar en 2018 valía 5 liras, hoy, después de las elecciones, vale casi 21. Gilberto, la ley electoral, también hubo un cambio de la ley electoral en el 2022. ¿Qué impresiones tienes de esta ley y a qué partidos favorece? Bueno, favorece sobre todo a los partidos digamos, conservadores, el de Erdogan primeramente, AKP, al MHP también, pero digamos que hay algunos avances democráticos también en la nueva ley electoral. Sí. Antes tenías que obtener un mínimo de 10% para poder tener diputados en la Asamblea Nacional. Ahora ese mínimo ya no está ahí de esa manera, ¿no? Entonces eso ha permitido que, por ejemplo, la alianza de los trabajadores y la libertad, que obtuvo 8.8 aproximadamente en estas elecciones pasadas, haya logrado colocar 67 o 60 y tantos asambleístas, ¿no? Eso es, digamos, el lado positivo. El lado negativo es que con cada cambio a la legislación electoral, Erdogan justifica su permanencia en el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que explica que ya tiene 20 años en el Poder Ejecutivo y ha sido electo nuevamente otros 5 años para estar en el Poder Ejecutivo. ¿Lo ves hasta el 2033? ¿Qué dice la Constitución? Él se ve hasta el 33, sin lugar a dudas, en el poder. Pero la Constitución, ¿qué dice, Daniel? La Constitución dice que solamente se permiten 2 periodos de reelección consecutivos. Entonces, idealmente terminaría en 2028. Sin embargo, pues bueno, todo puede pasar en la política exterior, política interior. Entonces, pues... Sí, de hecho se habla de que hay analistas que dicen esta podría haber sido la última elección, por lo menos relativamente libre en Turquía, ¿no? O sea, así de fuerte es. Así de fuerte. Y bueno, él está en muchos escenarios, ¿no? Por ejemplo, tiene invadida Siria. Tiene territorios amplios de Siria invadidos. La provincia de Afrin, en el norte, tiene dos territorios. Él quería ampliar incluso las regiones dominadas dentro de Siria. Y su objetivo, si en 2011-12 él pretendía apoyar a la oposición siria para derrocar a Bashar al-Assad, ahora no. Es muy claramente su opción en Siria es atacar a los kurdos, y su apoyo a los sirios opositores ya no es para que luchen contra la dictadura en Siria, es para que luchen contra los kurdos.
Bueno, sí, ese es un tema muy álgido. Bueno, pues así tenemos a Erdogan, que en el año 2028 cumplirá 25 años en el poder. Volvemos, no se vayan. Turquía es la economía número 12 del mundo con un poder adquisitivo de 2.66 trillones de dólares. Al igual que México, es miembro de la OCDE y del G20. Turquía disfrutó de altas tasas de crecimiento entre 2006 y 2017 que impulsaron sus ingresos y redujeron la pobreza. Sin embargo, la alta deuda del sector privado, los persistentes déficits en cuenta corriente, la inflación superior al 43% y un desempleo del 10% se han visto exacerbados por la inestabilidad macrofinanciera desde 2018. Los terremotos devastadores de febrero del 2023, que acumularon pérdidas equivalentes al 4% del PIB nacional. El nacionalista Sinan Ogan robó la atención durante el proceso electoral en Turquía. El candidato del Partido Acción Nacionalista de extrema derecha, quien se convirtió en el tercer candidato presidencial más votado y aquel que se convirtió en el fiel de la balanza después de haber conseguido el 5.2% de los votos en la primera vuelta electoral del 14 de mayo. Ogan prometió una política dura contra los migrantes y los refugiados sirios y rechazó establecer lazos con el Partido Democrático de los Pueblos, conformado por la minoría kurda. Por dicha razón, la ideología política de Ogan se alineó de manera más natural con la del actual presidente Erdogan, quien convocó a los votantes a respaldar la continuidad política del erdoganismo y sumarse al odio compartido hacia los kurdos y su partido más grande en el Congreso, tildado de terrorista. Regreso analizando el nuevo mandato de Erdogan tras haber ganado la segunda vuelta electoral, el hombre fuerte de Turquía. Daniel, todo indicaba que esta elección iba a ser un referéndum sobre el desempeño de Erdogan como presidente. Pero viene el terremoto en febrero de este año con más de 50,000 muertos, más de 100,000 heridos. ¿Por qué la gente no le cobra la factura a Erdogan por este hecho? Creo que sí se la cobró al momento de no ganar en los estándares que Erdogan estaba acostumbrado a ganar, arriba del 70-80%. Hoy la primera factura que se cobra es la primera vuelta. Y la segunda 49. con 49. Y la segunda es ganar con el 52%, pero teniendo un 3% menos de participación en las votaciones. Creo yo que esos son los dos puntos muy específicos que hay que considerar como el pago que le está dando, ¿no? El rechazo de la sociedad, que ya están cansados de Erdogan. ¿Por qué no perdió más? Podríamos preguntarnos, ¿no? Claro. Entre los factores importa mucho el monopolio mediático del que hablábamos antes, que manejó la prensa, la tele, la radio, manejaron toda la cuestión del terremoto, la cuestión de la inflación, etcétera, a veces acusando a fuerzas extranjeras o diciendo que en realidad sí iban a hacer, sí estaban haciendo para ayudar a las víctimas del terremoto. Y bueno, y las víctimas mismas del terremoto en las regiones más afectadas donde menos hubo ayuda, la dificultad para quienes están en casas de campaña, en albergues temporales, para llegar a sus sitios de votación era complicadísimo. ¿Pero por qué ganó en las 11 provincias afectadas por el terremoto? Bueno, es muy raro porque en realidad, por ejemplo, el candidato de la oposición, sí, Kemal Kılıçdaroğlu, él decía, vamos a construir vivienda gratuita para la población,
pero todos los medios de comunicación diciendo qué irresponsabilidad de esta persona, además seguro es imposible, en un mundo capitalista como en el que vivimos, todo tiene que ser pagado. Entonces Erdogan propone, sí, van a pagar sus viviendas nuevas y la gente lo apoya, es súper extraño realmente. Además, yo creo que un factor muy importante para que él ganara fue el hecho de que Kemal, el opositor, haya presentado ante la prensa que de él ganar las elecciones iba a apoyar la entrada de Suecia a la OTAN. Entonces eso cambió completamente el juego al interior, porque es el mismo discurso que se utiliza, ¿no? Las fuerzas externas, ¿no? Es el occidente contra nosotros, ¿no? Entonces eso empezó a cambiar muchísimo al interior, tanto así que al mismo tiempo acusaban a Erdogan de ser apoyado por Putin y que se estaba viviendo al interior de Turquía pues una guerra proxy, ¿no? que se estaba viviendo en Ucrania. Bueno, me es difícil pronunciar el apellido de este hombre, Kılıçdaroğlu, Kemal, digo, el líder de la oposición, pero la también... G es como una H muda. Una H muda. Esa G con... Sí, pero también gana Erdogan porque hay una debilidad el líder de la oposición. Tú lo ves poco carismático, tuvo pocos dientes para acreditar, por ejemplo, la tragedia del terremoto, inclusive el declive de la economía. No, yo creo que fue muy hábil, él hizo muchos esfuerzos y logró hacer muchas críticas, por supuesto que va en contra de la ola mediática, logró unificar a toda la oposición prácticamente. Sí. Eso es... Pero en esa oposición venían los partidos kurdos que dentro de Turquía son catalogados terroristas, ¿no? El PKK. Entonces, eso mediáticamente fue también un golpe súper duro. No, o sea, estoy de acuerdo contigo, esencialmente, pero es curioso porque, primero, hay una propaganda estatal diciendo que el Partido Democrático de los Pueblos, el HDP, que es el partido procurdo, legal, electoral, pacífico, etcétera, que gobernaba decenas, como 80 municipios en el sureste de Anatolia, en el sureste de Turquía, es un partido que sí quiere la paz, sí quiere que ya acabe la guerra con el PKK, pero a la vez es completamente falso que sean parte del partido, de la guerrilla kurda. Y esto así se le ha tratado de catalogar por parte de Erdogan, del régimen, etcétera, de una manera totalmente, ilegítima, sacando a decenas de asambleístas de ese partido del Parlamento, metiéndolos a la cárcel, a decenas de presidentes municipales, sacándolos de su función, metiéndolos a la cárcel, reemplazándolos por gente designada por el gobierno central. Miles de organizadores de ese partido, que es un partido legal, que no están en la guerrilla, miles, cuando digo miles estoy hablando como de 5,000, metidos a la cárcel, que por supuesto que ese partido no pudo hacer campaña electoral de una manera normal, aún así ganaron 60-70% de la votación en sus distritos. Y fueron sin duda un aporte importante electoral para Kılıçdaroğlu. Ahora, aquí ese partido no se integró a la alianza de Kılıçdaroğlu. La alianza electoral de Kılıçdaroğlu no los incluye. Ellos primero dijeron, no vamos a presentar candidato presidencial, pero tampoco vamos a apoyar a ninguno. Era una manera velada de apoyar a Kılıçdaroğlu. Que no es su opción, pero lo prefieren al otro, ¿verdad? Y al final decidieron, sí lo vamos a apoyar. Y de una manera muy abusiva, los medios de comunicación empezaron a decir, es que Kılıçdaroğlu va a ganar, si gana, va a ganar con el apoyo de los terroristas del PKK. Y es una cosa súper enfermiza que
produce una polarización, no lo que llamamos polarización aquí en México, una verdadera polarización étnica y religiosa dentro de un país que hace que haya más odios entre los kurdos y los turcos, entre los musulmanes suníes y los alevíes, una serie de cosas súper nefastas, súper peligrosas que pueden estallar de maneras terribles en el futuro. Pero aquí se ve la metamorfosis de Erdogan, porque cuando quiso entrar a la Unión Europea reconocía a los kurdos como una minoría, ¿es correcto? Claro, los reconocía como una minoría, pero pues bueno, hoy el gran problema que tiene para impedir que la OTAN se expanda es que en Europa se reconoce a muchos de estos líderes del PKK y que están caminando libres en Estocolmo, que están caminando libres en cualquier parte, cualquier ciudad de Europa. Por eso se opone y dilata el ingreso de Suecia a la OTAN. Exactamente. Por eso la ha dilatado en parte, o en el discurso. En una segunda... en un segundo discurso, en realidad es el juego que se está llevando a cabo aliándose con Putin. Claro, es para quedar con Putin. Hay que recordar, ¿no?, que en esta guerra... Pero le quita el veto a Finlandia y se lo dilata a Suecia. Entonces queda bien con Estados Unidos y también coquetea con Rusia, ¿es lo que estás diciendo? Exactamente. Todo esto es un manejo muy hábil de la política internacional para beneficiarse en los dos tableros, tanto con Rusia como con Estados Unidos. Y al mismo tiempo amenazar a Estados Unidos con tienes que ayudarme más, o me voy más todavía con Rusia y te puedo jugar eso. ¿Ves? Es una especie de chantaje y al mismo tiempo utiliza digamos, refuerza la polarización dentro de Turquía para que más gente se haga ultranacionalista, antikurda, defendiendo este discurso que lo que hay que hacer con el PKK no es la paz, sino la guerra. Ahora, el tema de Rusia creo que es muy importante. Alguno de los candidatos que se llama Muharrem Ince, que no entra dentro de la oposición, él trata de ser candidato, inclusive renuncia 3 días antes, pues renuncia por un escándalo sexual, pero ahí acusa a Rusia de dar a conocer todo esto. ¿Hay injerencia de Rusia en esta elección? Creo que sí, o sea, se puede leer, ¿no? Tenemos que recordar lo que decíamos al principio de la emisión, que la posición de Turquía es geoestratégica, entonces hoy en día, con el conflicto armado que existe en Ucrania, tener a Rusia del lado de Turquía, pues bueno, puede favorecer en muchísimos factores, ¿no? El principal, el factor económico. El gasoducto que iba a pasar de Rusia a Turquía y que bueno, ya lo cancelaron, etcétera, se suministra ahora el gas por Rusia, Turquía, Europa. Esa es iba por en lugar de directamente a Alemania, ahora baja. Entonces, eso le da muchísima estabilidad económica, en primer lugar, a Erdogan. Lo que le ayuda en este momento, bueno, claro, a Putin también, pero a Erdogan al principio es poder salvar la economía que se estaba cayendo. Entonces, por ese lado está ahí. Y pues bueno, tenemos que también recordar, hace un momento comentaba, hubo un altercado 4 días antes de la segunda vuelta de las presidenciales, que un dron marítimo se acercó a tratar de dañar este gasoducto, y cuando entró a la zona económica exclusiva de Turquía, los buques que están cuidando, buques rusos y turcos, lo deshicieron de 2 balazos. Y eso lo acredita como una victoria dentro de la parte electoral, es decir, aprovecha toda esta coyuntura en el marco electoral para decir soy un hombre fuerte y tengo el control sobre el país. Sí, por un lado, sin lugar a dudas, él se presenta como un estadista de estatura internacional. Claro. Y eso le ayuda porque muchos turcos nacionalistas o islamistas dicen es que nos ha dado orgullo, nos ha levantado el orgullo como musulmanes, como turcos, etc.
Pero además, él al hacer estas cosas, profundiza su relación con Putin, y para Putin era muy importante que ganara Erdogan. Entonces, atacar a Muharrem İnce era realmente sí podía beneficiar a Rusia, a Putin directamente, porque era atacar, socavar las bases, las posibilidades de victoria de Kılıçdaroğlu finalmente, de manera que evitara a toda costa un cambio de régimen dentro de Turquía, porque para Putin, Erdogan, aunque tiene problemas con él, a veces sí, a veces más, a veces menos, sus roces, pero finalmente están aliados y es gracias a Rusia que Turquía puede permanecer todavía en Siria, por ejemplo. Si Rusia decidiera, podía presionar mucho más a Turquía para que se retirara de Siria, pero o sea, no lo hace le da el permiso como para entrar al norte, ¿no? Sí, de Siria. Al norte y al noroeste y al noreste. Entonces, ahí hay un juego muy nocivo, muy particular, que paga con su vida mucha gente del pueblo, ¿no? Bueno, pues necesitaríamos otro programa para descifrar esos vínculos, esos empalmes, ¿no? entre Rusia y Turquía. Vamos a un corte, regresamos. El proceso político electoral de Turquía fue inédito en el 2023. Se trató de la primera vez que una elección presidencial terminó en segunda vuelta con el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo, venciendo con el 52.18% de los votos al líder del opositor Partido Popular Republicano, quien consiguió el 47.82%. Los principales temas de la campaña giraron en torno al mortal terremoto de febrero del 2023 entre Turquía y Siria, la crisis migratoria y la situación económica en el país. El sentimiento pronacionalista turco afianzó la victoria de Erdogan en la pasada elección del 28 de mayo y desmoralizó la alianza de 6 partidos opositores que fallaron en desafiar al líder que siempre buscó gobernar Turquía más allá del 2023, fecha en la que se conmemoran los 100 años de la República Turca. Todo indica que bajo la matemática alcanzada en el Congreso, en donde el partido gobernante junto con otros partidos en alianza obtuvieron la mayoría cómoda de 323 escaños frente a los 600 en disputa. Erdogan seguirá gobernando muy cómodamente y controlando el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los medios de comunicación y atizando la fractura entre el poder secular y religioso. Estamos de regreso descifrando el panorama político, económico y social de Turquía. Daniel, ¿el tema de la política exterior jugó en estas elecciones? Claro que sí. Hay que tener en cuenta que la política exterior se entiende como todas aquellas actitudes, decisiones o acciones que tiene un Estado frente a otro para defender su interés nacional. En este interés nacional, en primer lugar, era lo económico. En segundo lugar, con la mira hacia el centenario de Turquía. Y pues bueno, en ese sentido, tener todo el panorama cubierto a Occidente feliz y a Oriente feliz, ¿no? Entonces, jugar en este tablero de fuerzas internacionales donde Turquía pues sí es el centro y retiene y mantiene esta posición y estas fuerzas. Gilberto, el tema de Ucrania de alguna manera es muy importante en todo este contexto geopolítico y en la posición que Turquía ha tomado. ¿Cómo estás viendo, después del fracaso de Lula de mediar Ucrania, después de todo lo que vimos que pasó con Zelensky en el G7, cuáles serían los tiros de precisión de Erdogan
frente a la guerra en Ucrania? Bueno, Erdogan podría tratar de tener un papel de mediación, yo creo que le podría servir, de hecho, pero me parece que él está pensando mucho en sus propios intereses, más que en el interés de la paz o de apoyar a Putin o apoyar a Estados Unidos o a Ucrania misma. Él está pensando en cómo utilizar la guerra en Ucrania para el beneficio de su proyecto dentro de Turquía, ya sea en términos económicos, lo comentábamos con Daniel Cruz hace rato, o en términos políticos, ¿no? Como lo que comentábamos acerca de esta utilización de la OTAN, del ingreso de la OTAN de algunos países nórdicos, ¿verdad? Entonces, sí me parece que sus tiros van a estar manejados más en función de sus necesidades políticas dentro de Turquía y de sus necesidades económicas. ¿Más enfocado en su interés personal y particular que en el interés nacional? No, bueno, es que para él es lo mismo. Bueno, yo nada más pregunto. Sí, no, bueno, lo digo un poco en broma, pero sí él tiene muy identificado el interés nacional con el interés personal. Él sí se considera, tú lo decías en términos de sultán, quizá en Turquía dirían padishah, que es el jefe, digamos, el emperador otomano, ahora de una república laica, pero que él no quiere que sea tan laica, y que sí tiene visiones expansionistas, por lo menos en términos de influencia económica, etc. Él lo ve muy identificado consigo mismo. Yo creo que él no se ve fuera del poder. Yo creo que un ejemplo muy específico de Turquía dentro del conflicto en Ucrania, que ha sabido explotar y utilizar Erdogan a su favor, ha sido el uso de la Convención de Montreux. El uso de la Convención de Montreux es el paso en tiempos de guerra de buques comerciales por el Bósforo. Entonces, eso ha permitido que se mantenga a veces muy inclinado hacia la balanza rusa y a veces un tanto inclinado a Ucrania. Por ese mismo, con el uso de esta misma convención, ha pasado todo el comercio de granos desde Ucrania. Y ahí se anota un gol. Sí, claro. Se anota un gol con Occidente, ¿no? Tiene un gran acierto con ellos, pero al mismo tiempo Zelensky le ha pedido que utilice esta convención para que los buques de guerra de Rusia no se acerquen. Y pues bueno, como él no está en guerra y como no participa activamente en el campo de batalla, pero sí políticamente, él dice, bueno, la convención está ahí, la uso, como no soy partidario de ninguno de los bandos, que Rusia pase, ¿no? Otro acierto con Rusia. Y es muy interesante esto que dice Daniel, porque el Bósforo, el Mar Negro, no olvidemos que Ucrania tiene costa con el Mar Negro, que la península de Crimea está en el pleno Mar Negro, y sobre todo que para Rusia el Mar Negro, Rusia es un país enorme, ya lo sabemos, con costa en el Pacífico, pero del lado del Atlántico, para llegar al Atlántico, sobre todo en invierno, para Rusia es mucho más fácil por el Mar Negro. Por eso la importancia estratégica para Rusia de Crimea, de Ucrania, todo esto es súper importante. Y no olvidemos tampoco que el Imperio Otomano, que es el predecesor de Turquía, ¿no es así? En algún tiempo, en su tiempo de esplendor máximo, dominó, tuvo el control sobre toda la costa del Mar Negro. Entonces, para Turquía, Ucrania, Crimea, la famosa guerra de Crimea, ¿verdad?, donde perdió el Imperio Otomano esos territorios, todo eso tiene una resonancia política, ideológica entre la población turca súper importante. Y eso es lo que acredita también políticamente y lo explota políticamente. Lo explota a fondo. Sin duda. Sí, hacer Turquía grande otra vez. Eso en 2018, ese también era uno de los eslogans de Erdogan, ¿no? Muy parecido a lo que veíamos de Trump. Claro.
revivir la gloria del Imperio Otomano. Se nos acaba el tiempo, me gustaría hacer una última pregunta y escuchar sus opiniones. Gilberto, este julio se cumplen 95 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Turquía. ¿Por qué los mexicanos tenemos que tener una mirada sostenida de lo que pasa allá? Bueno, Turquía es para México uno de los dos socios comerciales del Medio Oriente más importantes. O sea, tenemos relaciones económicas con Israel y con Turquía mucho más que con todos los países del Medio Oriente juntos. Es de entrada una razón importante. Pero Turquía es un país que pesa en el escenario internacional y los mexicanos deberíamos tener los ojos abiertos al mundo, creo yo, y por lo tanto a un país que pesa tanto como Turquía. A mi parecer, creo que la visión ya es muy presente de México en Turquía. No hay que olvidar que en el terremoto pasado, México mandó casi 100 toneladas de ayuda humanitaria. Casi los rescatistas fueron alrededor de 150, 180 rescatistas junto con esos binomios caninos, ¿no? Que recordemos, uno de los binomios caninos fallece tratando de encontrar a una persona y el gobierno turco le regala a México hace un par de meses un nuevo cachorro rescatista, ¿no? El famoso Kardeş, ¿no? Que en español significa hermano. Entonces, esa hermandad que existe entre estos dos países, creo que ha estado muy presente. Entonces, al menos en México, la embajada también de Turquía en México, creo que ha sido muy prolífera en eventos sociales, en eventos culturales, tienen muchísimas cátedras y becas, ¿no? para ir a estudiar para allá. Y también la Embajada de México en Turquía creo que también ha hecho un excelente trabajo, no solamente en el terremoto pasado, sino pues difundiendo la cultura, difundiendo muchísimos artistas que quizá a la lejanía no tenemos esa facilidad de verlos, ¿no? que están exponiendo alguna obra mexicana, pero que están poniendo ese granito de arena en Turquía. Pues así es, Turquía es un país de múltiples pertenencias, país bisagra entre el norte y el sur, entre Oriente y Occidente, y un país a los que los mexicanos tenemos que estar mirando de manera constante. No se vayan, volvemos. Hasta 2009 no hubo ningún partido político legalmente reconocido en el Parlamento turco que se identificara abiertamente como pro-kurdo, aunque sí legisladores de origen kurdo en distintas bancadas. Ese año fue fundado el Partido Paz y Democracia, que obtuvo 35 escaños en las elecciones del 2011, pero fue disuelto en 2014. En las elecciones del 2015, el Partido Democrático de los Pueblos obtuvo 80 escaños, aunque su representación se vio reducida a 59 curules debido a la persecución política y las detenciones de sus miembros. En las elecciones del 2018 obtuvieron 67 escaños y en las del 2023 sus miembros se postularon en las listas del Partido de los Verdes y el Futuro de la Izquierda por temor a que su partido sea clausurado, consiguiendo 61 escaños. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer al Hotel Marquis Reforma todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Nos vemos el siguiente martes. El canal del Congreso presentó